Hola a todos. En este vídeo explicaremos el efecto resonancia a partir de ondas acústicas en tubos cerrados, es decir, intentaremos buscar las ondas estacionarias del sonido, así como su frecuencia. Para ello, es importante saber qué significa que un sistema esté en resonancia. Como sabemos, los sistemas mecánicos tienen asociadas frecuencias naturales de vibración. Si excitamos a este sistema con alguna de sus frecuencias naturales, entonces se produce una transferencia máxima de energía hacia el sistema. Esto hace que la amplitud de vibración sea máxima y se produzca una amplificación del sonido emitido. Cuando esto ocurre, decimos que el sistema está en resonancia. Existe una relación entre la frecuencia de resonancia, la velocidad del sonido y la longitud de onda, que es la siguiente. Así pues, conocida la longitud de onda y la velocidad del sonido, podemos encontrar fácilmente la frecuencia de resonancia de nuestro sistema, por ejemplo. Esto es lo que comprobaremos en este vídeo. Excitaremos el sistema con una frecuencia conocida y mediante la expresión anterior y los datos recogidos, obtendremos la frecuencia de resonancia y las compararemos. En la teoría, ambas deberían ser iguales. Veremos qué sucede en la práctica. Para ello necesitaremos los siguientes elementos para realizar el montaje. Un tubo de resonancia cerrado por uno de sus extremos, que nos permita regular el nivel de líquido de su interior, en este caso agua, así como todos los elementos de sujeción. Un diapasón, en este caso de frecuencia 440 Hz, y un martillo de caucho. Así pues, una vez colocado el diapasón cerca del extremo abierto del tubo, obtendremos el siguiente montaje. Si ahora golpeamos el diapasón con el martillo de caucho, generaremos unas ondas a través del aire que se encuentra en el tubo de resonancia, haciendo que estas ondas se reflejen en sus extremos. Si conseguimos que la longitud de la columna de aire sea igual a un cuarto de la longitud de onda emitida, provocaremos que el sistema entre en resonancia. Así pues, podemos concluir que la columna de aire estará en resonancia siempre que se cumpla la siguiente ecuación. Es decir, que la longitud de la columna de aire sea un múltiplo senar de cuartos de longitud de onda. En la práctica, obtendremos el valor de la longitud de onda como la diferencia de las longitudes L1 y L2 multiplicada por 2. Estas dos medidas corresponden al punto donde se producen las dos primeras posiciones de resonancia, tomando el extremo abierto del tubo como referencia para coger las midas. Identificaremos los dos puntos de resonancia por el sonido, ya que, como se ha mencionado anteriormente, cuando el sistema entra en resonancia, el sonido se amplifica en ese preciso momento. Así, podremos hacer una pequeña marca para identificar L1 y posteriormente L2, que corresponderá al segundo punto de resonancia. A continuación veremos el desarrollo de este experimento. Una vez hemos identificado los dos puntos de resonancia, hemos obtenido los siguientes valores para L1 y L2. Por lo tanto, la longitud de onda tendrá un valor de 0,78 metros. Sabiendo que la velocidad del sonido es aproximadamente 343 metros por segundo en condiciones normales, ya podremos aplicar la siguiente fórmula para determinar la frecuencia de vibración de nuestro sistema. En este caso hemos obtenido un valor de 439,74 Hz,
mientras que la frecuencia del diapasón utilizado era de 440 Hz. Por lo tanto, hemos cometido un error experimental de 0,064%. Este error es debido a la imprecisión a la hora de marcar los puntos exactos de resonancia. Como se puede observar, es un valor relativamente pequeño, por lo que podríamos darlo por válido. Este mismo experimento se puede realizar a la inversa, es decir, comprobar, por ejemplo, la velocidad del sonido. Y hasta aquí este vídeo sobre el efecto de resonancia y cómo calcular su respectiva frecuencia.